Bueno, pues como ya han dicho, no voy a hablar ni mucho ni de historia, ni de cristianismo, ni de prisciliano, porque no tengo mucho que decir, básicamente, ¿no? Voy a irme por un poco... voy a hablar de mi libro, como se suele decir, y voy a irme más a hablar un poco de las dataciones absolutas, pero sí de la contribución que tienen o que pueden tener pues en el marco histórico, ¿no?, de pues, lo que es la antigüedad, la Edad Media, y lo haré hablando un poco en realidad de lo que son las dataciones y de lo que se puede datar y cómo se puede datar, y algunos ejemplos de aplicaciones prácticas que ya hemos hecho y además que han tenido éxito, ¿no?, incluso que están publicadas, ¿no? Bueno, antes de empezar, sí me gustaría explicar un poco algunas cuestiones básicas del proceso de datación. Y lo digo porque en realidad la mayor parte de la gente y de todos los ámbitos, no solo hablo de historiadores y arqueólogos, tiene un concepto algo a veces que no es exactamente el que corresponde a una datación absoluta. En este caso hablamos de dataciones absolutas, ¿no? Así que bueno, he puesto aquí un pequeño índice de lo que voy a ir hablando, ¿no?, de algunas cuestiones que, por básicas que puedan parecer, creo que es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Primero, el significado de una datación, ¿no? Bien, cuando un arqueólogo o un historiador hace una datación, normalmente es porque quiere saber algo de un acontecimiento histórico, un evento, un suceso, algo que en realidad no es material, ¿no? Bien, pero ¿qué ocurre? Que, esto es lo que quiere saber, pero no puede hacerlo, porque ese evento no ha dejado ninguna constancia pues del todo directa, ¿no? De forma que lo único que tiene es un material, sea lo que sea una moneda. Estoy hablando, por supuesto, de cuestiones en que no hay documentación, ¿no?, a la que acudir. De forma que lo único que tenemos es un material del tipo que sea, que el historiador o arqueólogo va a asociar a ese evento, ¿vale? Entonces, primero, ese evento no se puede datar, que quede claro. Segundo, el historiador quiere obtener una fecha, ¿no?, sea con día y hora o un rango de meses o de años. Bien, no va a obtener jamás una fecha, jamás. Va a obtener un rango temporal de bastantes años. De modo que la primera cuestión es, ¿para qué vale la datación? Bueno, pues vale para algo, ¿no? Vale para situar un hecho cronológicamente en el calendario histórico, pero hay que saber de antemano que ese objetivo ambicioso que vamos a tener no lo vamos a cumplir, porque es físicamente imposible, ¿no? Datamos algo asociado a eso y nos da un rango temporal que va a ser más amplio que el que nosotros deseásemos siempre, ¿no? Bien, cuando ese rango es muy grande, pues, digamos que el arqueólogo te pone una cara así un poco rara, ¿no? Vaya rango que me das, ¿no? O la clásica pregunta que me hacen, ¿no? Bueno, ¿y este método exactamente qué error da? Bueno, aquí hay que tener claro dos conceptos y algunas cuestiones básicas para pasar de datación a cronología. Primero, la gente a veces, o a veces he visto, ¿no?, y leído incluso, ¿no?, tenemos esta datación, por tanto la cronología, bien, no. Una datación jamás da una cronología, jamás. Una datación es un número, nada más. Es más, ni siquiera es un número, es un rango de números. Segundo, un conjunto de dataciones tampoco es una cronología. Un conjunto de dataciones son una serie de rangos de números que pueden cuadrar mejor o peor, pero no es una cronología. Una cronología es algo realmente bastante más complejo. Y esta otra asociación, que a veces también la he oído, es, no, hemos tenido un error muy estrecho y, por tanto, una buena cronología. Tampoco. Y un error estrecho no tiene por qué ser nada bueno. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de error, básicamente. Cuando nosotros hacemos una datación, hacemos lo siguiente: cogemos ese material, le extraemos una parte a la que nos interesa, porque las materiales suelen ser mezclas de cosas, y esa parte la tratamos físicamente, químicamente en el laboratorio, y eso lo llevamos a una máquina. Y esa máquina hace una serie de medidas. Nunca es una, son varias medidas. Pueden ser 10, 20, 30. Y esas medidas nunca dan el mismo resultado. ¿Por qué? Bueno, porque el material es algo heterogéneo o porque los equipos nunca miden exactamente igual. Les afecta la temperatura, la presión, etcétera, ¿no? A veces hay equipos muy sensibles que se ven afectados por esto. De modo que nunca es exactamente el mismo número. Me da un conjunto de números. Si yo hiciese montones de medidas, me iba a dar algo como esto, ¿no? Que esto sería el número de medidas en porcentaje y esto sería, pues, los resultados que me da, ¿no? Me da algo que, pues por aquí ese resultado se repite mucho
por aquí que se repite poco. Yo lo que le doy, o lo que le damos en relación al arqueólogo historiador, es este número, que es la media, y un error, o un rango, que sería este de aquí, que se ve en gris, o este de aquí. Esto es lo que llamamos la edad o el valor con el error 1 sigma, que comprende, de esas 100 medidas que he hecho, por ejemplo, 68. Y si yo cojo 95, el 95% es el error 2 sigma. Esto es lo que nos dan cuando calibramos una edad de radiocarbono. El intervalo 1 sigma, 2 sigma. Esto es lo que hacen, nos dan todo esto. Podría coger el 3 sigma. ¿Por qué no se hace? Porque esta cola se extiende tanto que me da unas edades con un error tremendo. Tendría pues el 99% de las observaciones, pero no tiene sentido. Se suele trabajar con este o con este. Esto depende un poco ya de la técnica. De modo que eso es lo que llamamos precisión. ¿Vale? Pero hay otra cosa que se llama la exactitud. La precisión es un error que nosotros vamos a controlar. Tiene un comportamiento estadístico y lo controlamos perfectamente. Pero hay otra cosa que es la exactitud. Bien, decía antes que cuando queremos datar un evento, datamos un material que asociamos a ese evento. Pero a veces no sabemos bien cómo está asociado. Un ejemplo, queremos datar un edificio y cogemos una viga y la datamos por carbono 14. Nosotros sabemos que esa viga es algo anterior al edificio, porque es un árbol. Eso ha sido un árbol que han cortado. El árbol es algo anterior. Pero no sabemos si es de 5 años antes o de 200 años antes. ¿Vale? Eso es un problema de inexactitud que yo no controlo. ¿Vale? Entonces, todos los métodos de datación tienen una precisión y una exactitud. Si hiciéramos el símil con un tirador que dispara una diana, a nosotros nos gustaría tener esto, ¿no? Mucha precisión, es decir, siempre tiramos cerca del mismo punto, y mucha exactitud, siempre cerca del centro. Bien, esto no existe. Puede haber un caso con alguna técnica concreta, pero normalmente esto no existe. Normalmente tenemos, bueno, esto no porque sería una técnica muy mala, pero tenemos o esto o esto. ¿Esto qué es? Pues esto es, tenemos precisión, porque siempre estamos ahí cerca del centro, pero no mucha exactitud. Perdón, al revés, no tenemos mucha precisión, nos vamos por ahí, pero tenemos exactitud, siempre estamos cerca del centro. Esto de aquí, pues al revés, tenemos mucha precisión, todos los puntos muy cerca, pero nos desviamos del centro, ¿no? Exactitud. Sería el caso de, ese caso que digo, un edificio que datamos, pero la viga tiene 200 años. Bueno, pues lo datamos 200 años antes. Nos sale muy bien la datación, con un error muy pequeño, todo muy bonito, pero no estamos dando en la diana. Sobre esto se ha escrito mucho, particularmente en el carbono 14. Esto es sacado de un artículo de una revista de arqueología que, bueno, está bastante bien, sobre, bueno, el contexto de la muestra, el tipo de muestra. Efectivamente, eso tiene que ver con el resultado. Hay muestras mejores y peores. Pero yo sería un poco más precavido con esto de excelente. No estoy tan seguro de que haya materiales excelentes. Puede haber algún caso. Bien, ¿cómo pasamos entonces de la datación a la cronología? Bueno, es un proceso bastante largo. Primero, lo más importante, antes de una datación tenemos que tener bien clara la sucesión de acontecimientos. Es decir, la estratigrafía de un yacimiento, de un edificio, bien claro. Esto es difícil y muchas veces, bueno, aquí vemos una imagen de un yacimiento, muchas veces no todo está claro. Conviene centrarse en lo que tenemos claro y a partir de ahí escoger un determinado número de muestras para datarlos. Que, bueno, a poder ser sean las más posibles, esto es un poco idealizado, ¿no? Son muchas, desde luego. Pero sí hay una serie de recomendaciones que son importantes y hay que tener claras. Primero, intentar datar varios materiales. Si datamos siempre el mismo material por la misma técnica, seguramente haya un error, un problema de exactitud sistemático que no vayamos a ver. Segundo, intentar utilizar varias técnicas, al menos un par de ellas. ¿Por qué? Porque primero se aplican a diferentes materiales. Y segundo, porque unas van a tener mejor precisión y peor exactitud y otras al revés. Y esa combinación nos va a permitir obtener finalmente un rango más pequeño, combinando las dataciones, pero también que sea seguro, que no nos estemos desviando, ¿no?, de la edad real. Y tercero, nunca rechazar datos, que esto está muy a orden del día, ¿no? Pues este me da mal, lo quito. Jamás. Cuando hay una muestra, una datación que se desvía del resto, nos está diciendo algo. Y eso hay que intentar interpretarlo. Con esto, bueno, ya tenemos nuestro modelo cronológico y lo que hacemos es cuadrar su encaje en la cronología que existe. Que a veces encaja bien, pues a veces encaja mal, pero bueno, si esto está bien construido, en teoría
debería dar bien, y si no da es porque algo pasa, digamos, en la cronología existente, ¿no? Bien, ¿qué técnicas tenemos para el periodo que nos interesa aquí, ¿no? Que sería, pues eso, el tardo antiguo, medieval. Bueno, en geocronología existen montones de técnicas. Esto es más o menos una clasificación de las que hay. La mayor parte de los métodos se basan en la relatividad, pero hay algunos otros que también se utilizan bastante más de lo que la gente piensa. El problema es que en arqueología esto se reduce muchísimo, porque algunas técnicas, digamos que están diseñadas para rangos de tiempo muy antiguos, muchos miles de años o millones de años, y para materiales que no se encuentran en arqueología. De forma que al final esto se nos reduce prácticamente a unas 5 técnicas, aunque pueda haber ocasionalmente alguna más, son las 5 más utilizadas, ¿no? Esta de aquí, el uranio, torio y las series isotópicas, se usa realmente poco, porque, bueno, el límite de aplicación es cerca de los 1000 años y bueno, para algo más reciente ya no nos vale. El radiocarbono, por supuesto, es la más utilizada, ¿no? La luminiscencia, pues bueno, tiene bastante aplicación. Es lo que antes se llamaba termoluminiscencia. Hoy en día se utiliza más una técnica que se llama luminiscencia ópticamente estimulada, aunque la termoluminiscencia también se usa. Y bueno, si bien el radiocarbono suele valer para carbonatos o para materiales orgánicos, la luminiscencia se utiliza sobre todo para, bueno, cerámicas, sedimentos y algunos otros materiales como morteros, ¿no?, etc. El uranio y torio, pues prácticamente para algunos carbonatos, ¿vale?, o para algunos huesos. Luego tendríamos el arqueomagnetismo, que es una buena técnica, sobre todo para este periodo. El problema del arqueomagnetismo es que solo es aplicable a algunos contextos, como pueden ser contextos donde hay algún evento de calentamiento, pues un incendio, un hogar, un fuego, un horno, algo parecido. Y por último, la dendrocronología, que solo es aplicable a madera. Y necesitamos fragmentos de madera relativamente grandes, ¿no?, para utilizarla, ¿no? Pero es una técnica que nos da, digamos que la técnica más precisa que hay. Bien, ¿cómo la situamos en este esquema que he mostrado antes? Bueno, pues el uranio y torio, digamos que es una técnica no muy exacta, pero es bastante precisa. Lo que nos da es seguro, aunque quizá el rango pueda parecernos grande. El radiocarbono, bueno, nos suele dar esto de aquí. Suele ser inexacta, muy precisa, pero inexacta. Solo ocasionalmente, algún caso excepcional puede darnos esto, ¿vale? La luminiscencia también es una técnica que no es tan precisa como el radiocarbono, pero que nos da una exactitud muy buena. Es un dato muy seguro. Ocasionalmente también puede dar algo parecido a esto, pero son casos ya muy concretos. La dendrocronología es quizá de las mejores, aunque puede darnos algo también inexacto, depende del caso, pero es la más difícilmente aplicable. Y el arqueomagnetismo, pues, nos puede dar dos situaciones, una con mucha exactitud y otra con poca exactitud. Siempre con mucha exactitud, una con mucha precisión, otra con poca precisión. Siempre es bastante exacta. Bien, vamos a pasar entonces a algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo los ejemplos que voy a mostrar son ejemplos que, bueno, hemos hecho, bueno, en el marco de algunos proyectos, como el proyecto Enchae, ¿no?, de José Carlos Sánchez Pardo, y algunos más, pero son precisamente del periodo que interesa aquí, ¿no? Sobre todo se trata de dataciones con luminiscencia y radiocarbono, que son con diferencia las más utilizadas, ¿no? Bueno, por una parte, se hizo un estudio en la datación en la iglesia de Santa Comba de Bande, ¿no?, en Orense. Bueno, no voy a empezar a meterme aquí en qué tipo de iglesia es, ¿no?, porque me metería un lío. Pero bueno, el caso es que hace unos años se hizo un estudio estratigráfico de la iglesia para ver qué fases constructivas tenía. Se llegó a la conclusión, bueno, es una iglesia parecida a muchas otras, luego hablaré también de esta, un poquito, ¿no? Y, bueno, se hizo un estudio y se llegó a la conclusión de que había una serie de fases, ¿no? De forma que en una de esas fases se dató con luminiscencia porque en el techo había ladrillos, se datan ladrillos por luminiscencia. Bueno, para un poco contrastar si otra parte del edificio era de esa fase o no, que se había atribuido a esa fase, y si era coetánea, se hizo una datación en, bueno, una zona que era el ábside, donde hay había un pavimento de mortero hidráulico, sobre otro pavimento de mortero también. Se cogieron muestras de ese pavimento para datar por luminiscencia y del pavimento que había por debajo, tanto para datar por radiocarbono, alguna materia orgánica que tenía, como por luminiscencia. Y bueno, lo cierto es que estos son los resultados que dio, ¿no? Estos serían los rangos que
bueno, siendo algo posteriores, cuadraba muy bien. Fijamos que la OSL, el datar un mortero tiene una ventaja importante cuando quieres datar un edificio o una fase constructiva. Un mortero se hace para el edificio, pero un ladrillo se puede reutilizar y de hecho se reutiliza muchísimo, pero un mortero no. De forma que nos pareció la mejor forma, ¿no? Se dataron esos morteros y fijaos que, bueno, todos dan un intervalo bastante coherente con los ladrillos anteriores y promediando edades, nos da un intervalo, bueno, no es una cronología, pero es una buena edad para fijar esta primera fase, ¿no? Siempre asumiendo que es la misma fase, ¿no? Si se hizo con una diferencia de 2-3 años, no lo sabremos jamás, ¿no? Pero lo atribuimos a una misma fase, que sería este periodo, ¿no? Bueno, otro caso, una iglesia, bueno, semejante a esta, es un estudio que, bueno, se hizo en Melque, en la provincia de Toledo, no exactamente de la iglesia, ¿no? Ahí parece que había un monasterio, sino fue un estudio, en realidad, que tenía otro interés, no tenía interés histórico, aunque luego los datos históricos fueron importantes, ¿no? El interés del estudio era, bueno, en esa zona hay una serie de pequeños embalses que están completamente rellenos de sedimento. Son embalses hechos con pequeñas presas de roca granítica, con un mortero de cal y arena, y que se fueron rellenando, ¿no? Hay hasta 5. Se dataron 4, datando sedimento y datando mortero. Bien, se hizo un poco para saber, primero, qué capacidad tenían, porque está claro que la utilizaban para riego seguramente o para algún otro uso, y luego era una forma de conocer la tasa de erosión en esa zona, ¿no? Que era lo que interesaba más en este caso a la gente de la Universidad de Lovaina. Bueno, se hizo un estudio para ver qué capacidad tenían los embalses, ¿no? Un estudio para ver qué había en el subsuelo, los rellenos de sedimentos, se dataron los sedimentos, se dataron morteros, todo por luminiscencia, y bueno, se consiguieron unos resultados pues interesantes, que permitieron reconstruir un poco pues cuándo se habían construido los embalses, en qué momentos y cuál era su capacidad incluso. De modo que, bueno, esto es un poco lo que nos sale. El primero de los embalses, ¿no?, que tenemos aquí, que sería este, bueno, en este caso es, si no recuerdo mal, el 2, no, el 2 no, ¿cuál es? El 3. Nos daba que se había construido en el siglo VII. Los embalses, o sea, no son embalses como los de ahora, pero son estructuras que no son, vamos, que no es una pequeña presita, ¿no? Era una cosa de capacidad. Esto sería la capacidad en metros cúbicos y cómo se fue rellenando con el tiempo. Se fue rellenando, esto es algo normal, porque la erosión va llevando sedimentos y se van rellenando, pierden capacidad, de forma que, bueno, alrededor del siglo XI-XII se hizo otro. Y para tener más capacidad, de forma que, bueno, se pasó a tener otra vez una capacidad entre los dos similar, ¿no?, algo mayor. Y poco después, prácticamente, bueno, poco más de un siglo después, se hizo otro y la capacidad se multiplicó por 3 prácticamente, ¿no? Algo después, ya hacia el siglo XIV, pues se hizo otro más, ¿no? Y la capacidad se multiplicó, pues bueno, por 4 o 5 la capacidad inicial, ¿no? Estos se fueron rellenando, el primero ya estaba relleno prácticamente, y bueno, si esos embalses se hacen es por un interés, ¿no? Es porque se explotase agua en diferentes momentos históricos. Bueno, otro ejemplo diferente, aquí en Galicia, es, bueno, no sé si habéis hablado de las pesqueiras, supongo que sí. En Galicia es una zona donde, bueno, hay varios ríos que tienen muchas de estas pesqueiras, son una especie de presas que no cierran el cauce del río, que constituyen realmente, algunas son auténticos muros de roca granítica, es decir, bloques muy grandes, ¿no? Que no lo hace un paisano, por decirlo así. De forma que estudiamos, bueno, en un estudio de otro tipo, en realidad, encontramos unos depósitos en una zona de Salvaterra, una zona del río hacia así, de forma que aquí había un relleno de arena que se había explotado parcialmente. Esto sería, bueno, aquí sería el relleno de arena, se había explotado casi todo, solo quedaba una pequeña parte, esto sería el cauce del río, y todo esto eran restos de esos muros que quedaban de pesqueiras que había habido en esta zona. Bien, esto es un poco alguna vista, sería una vista de estas pesqueiras, tienen unos 15 metros, más o menos, algo más, sobre el cauce actual. Esto sería, bueno, aquí otra, aprovechando unas rocas que había en el río. Y esto es la zona del relleno. Aquí todo esto era arena, esto se explotó pues para construcción y quedó este depósito, que esto tenía unos 15 metros
hasta el cauce del río, ¿no? Esto es una foto cuando se cavó y se fueron cogiendo muestras. Lo que se hizo aquí fue, bueno, había un depósito de arena, vamos, como la de la playa, blanca, ahí, y en esa zona del Miño no hay un solo grano de arena, todos son estas piezas de gravas, ¿no? Lo cual nos llamó mucho la atención, ¿no? Y nos pareció que solo era atribuible a un tipo de estructura que lo que hiciese era detener el curso de agua, porque si el agua tiene mucha fuerza, la arena se la lleva. Solo si se retiene puede depositarse la arena. De forma que solo era atribuible a algún tipo de embalse o algún bloqueo del río que nos cuadraba con estas pesqueiras. Así que, datando esos rellenos, pensamos que podríamos datar las pesqueiras. No sabemos cuál, ¿no? Porque hay muchas, pero alguna de ellas. Bien, así que hicimos, digamos, un perfil, las muestras de abajo las concretamos con una sonda porque no se podía acceder a ellas y cogimos todo un conjunto de muestras que datamos por luminiscencia. Bien, los resultados nos dieron una secuencia sedimentaria, concreta y bastante larga. Hay que decir que antes del estudio pensábamos que serían o bien altomedievales o romanas y, bueno, el resultado fue una sorpresa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, estos serían los años y la profundidad, ¿no? Las muestras que se dataron con sus profundidades y las muestras, la primera parte, toda la primera parte, los primeros 5 metros, eran prácticamente coetáneos. Es decir, ahí se paró el cauce del río y se empezó a sedimentar la arena. Y eso se produjo, pues, aproximadamente en el siglo VII. De forma que, a partir de ahí, se empieza a rellenar de arena, este proceso, pues, algo más lento, y llega un momento, aproximadamente, bueno, el siglo XI, en que ese relleno se detiene. No sabemos por qué, pero sí sabemos, porque hay referencias, que en esa época, todo en el norte de España, hubo enormes inundaciones. Hubo, bueno, mucha, digamos, inestabilidad climática, hubo enormes inundaciones y, bueno, eso creemos que pudo haber destruido la pesqueira. De forma que no hubo sedimentación, hubo otro periodo similar, hasta prácticamente el siglo XVIII. También sabemos, por documentación histórica, que hubo, bueno, después de la pesca bubónica, esa zona que se llama Chandevide quedó muy despoblada y que hay, bueno, una documentación que indica, bueno, da una orden de que se repoblase esa zona. De modo que, a partir de ahí, por alguna razón, se reconstruye la pesqueira y se vuelve a producir sedimentación, hasta prácticamente quedar colapsada y, otra vez, pues, destruirse la pesqueira o dejar de funcionar. En un periodo que coincide también con importantes inundaciones, en el siglo XIX, ¿no? Bueno, es un estudio que, al principio tenía otro objetivo, pero, bueno, creemos que históricamente tiene relevancia. Bueno, otros datos, en estos sí se trata de estudios que ya tenían un objetivo, ¿no?, concreto, de carácter histórico. Bueno, se hicieron toda una serie de estudios, de dataciones, en varias iglesias de Orense, en, bueno, San Xés de Francelos, en Santa Eufemia de Ambía y San Martín de Pazó, de forma que, bueno, se hizo un estudio cronológico de la estratigrafía de esos edificios y, una vez hecho ese estudio, se tomaron ciertas muestras de morteros para datarlos. Hay que decir las cosas que se tomaron morteros por dos razones. Primero, no hay otro material que se pueda datar, porque son iglesias hechas con roca y mortero. No hay otro material. Y segundo, pues que es interesante que todos ellos eran morteros de tierra. Digamos que las fases que escogieron supuestamente eran altomedievales y tenían morteros de tierra. Esto es importante resaltarlo porque prácticamente, salvo Santa Comba de Bande, todos los morteros que hemos encontrado en Galicia en esas fases supuestamente medievales son morteros de tierra, no hay ni uno de cal y arena. Y a veces son de cal y arena, picas un poco y por debajo está el de tierra. Entonces se cogieron toda una serie de muestras y se hizo, bueno, prácticamente radiocarbono y luminiscencia. Bueno, esto es una imagen de Santa Eufemia de Ambía. Bueno, los resultados de carbono 14 en general no fueron muy buenos, ¿no? Dieron, bueno, salvo alguno, pues dieron cosas que no cuadraban nada bien. Eso es porque lo que estamos haciendo es datar materia orgánica. Y la materia orgánica de la Tierra pues procede del suelo donde se ha tomado la Tierra. Entonces, si cuando han hecho el mortero pues han tomado pues, tierra de ahí al lado, ¿no?, de la superficie, la materia orgánica será coetánea a esa construcción. Pero si no, si han cavado un poco y está más abajo o es de otra zona, no lo tiene por qué ser, ¿vale? Entonces, digamos que es lo que hablaba antes de la exactitud. En el carbono 14 lo fiamos todo a eso. Pero se hizo también OSL, se hizo también luminiscencia. Y en luminiscencia, en general, sí se obtuvieron edades pues bastante interesantes, ¿no?
¿no? Edades, pues como ver estos rangos de aquí, ¿no? Que sí tienen esa Santa Eufemia de Gambía, ¿no? Que, bueno, estaríamos en este caso cogiendo estos dos morteros, pues estaríamos en el, bueno, siglo bien, 8 o 9, ¿no? Quizá 10. Bueno, estos de aquí, ¿no? Esto sería el carbono 14 otra vez, ¿no? Pues nos están dando siempre edades alto medieval. Es decir, en general está funcionando bastante bien la luminiscencia para los morteros. Otra iglesia, un estudio similar de este tipo, es en San Martín de Armental. Bueno, es una iglesia sencilla con, bueno, una pequeña fase alto medieval conservada, tanto en el interior como en el exterior. Hay, bueno, otros datos de interés. Y también se hizo en este caso radiocarbono. En este caso no dio buen resultado, por la misma razón que decía antes, ¿no? Y, bueno, es alguna que nos dio bastante antigua, y esto es lo que ha dado la luminiscencia, que nos indica, bueno, al menos aparentemente hay dos fases diferenciadas, ¿no? Una que se sitúa, bueno, aproximadamente en el siglo, bueno, 8-9, y, perdón, 9-10, y la fase, estos serían los morteros del interior, que es algo posterior, probablemente porque se repararon de alguna manera. Se han hecho estudios similares en otras iglesias altomedievales de Galicia, como se puede ver aquí se ha extendido el estudio bastante más, ¿no? También se han publicado datos, como, bueno, Mixiós en Merín, en el que se hizo un estudio parecido. Estos serían edades también de luminiscencia, ¿no? Bueno, edades también, bueno, interesantes. O, bueno, o Vigo, alguna otra más, ¿no? De hecho, es parte del proyecto MCHAE, que, bueno, en realidad todavía hay datos pendientes de publicar, ¿no? Algunos están todavía acabándose, ¿no? Pero bueno, se puede decir que con estos métodos hemos obtenido, bueno, información interesante de muchas iglesias altomedievales de Galicia, datando morteros por carbono 14 y luminiscencia, que son datos, pues, novedosos, que antes no existían. Antes no sabíamos realmente, pues, en qué siglos había construido cada uno, y, bueno, yo creo que había bastante polémica con eso, y creo que en este sentido las dataciones han arrojado bastante luz, ¿no? Y un último ejemplo, por ser algo diferente y también relacionado con la época, es, bueno, un estudio que hicimos en Ciudad de Bascos, en colaboración con el CSIC en Madrid y también, bueno, la Universidad Complutense de Madrid y la de Castilla-La Mancha. Ciudad de Bascos es un yacimiento, es una pequeña ciudad abandonada en Toledo, en una zona granítica, en la que, bueno, se está excavando desde hace ya muchos años, y en la que, bueno, esto es más bien para cuestiones relacionadas con la conservación del patrimonio. Querían saber, bueno, cómo el fuego afectaba a las rocas, a su conservación, y qué tipos de fuego había, ¿no? De forma que, bueno, esto es un sillar que tiene esta marca de fuego en la esquina. Esto se achaca que, bueno, cuando extraen en la cantera el granito, lo hacen con fuego para, digamos que, pues, tiene una conductividad técnica baja, pues para que se rompa hay que extraerlo, de forma que es una marca de este tipo. Esto de aquí estaba en una pared, no sé muy bien, pero está enrojecido. Era, bueno, una marca de un incendio puntual. Sí, ya acabo. Que lo achacaban a un conflicto. Esto era una zona de constante conflicto entre, bueno, cristianos y musulmanes. Y esto de aquí era un horno que se había excavado hace tiempo, ¿no? Y que tenía también marcas de incendios. En realidad el objetivo aquí era saber qué tipo de incendios eran y las temperaturas, con luminiscencia. Pero nos dio también dataciones, ¿no? Dataciones que corresponden en este caso a lo más parecido a un evento, porque corresponden a un incendio o a un fuego. En el caso del horno, corresponderá al último momento o a la última vez que se encendió ese horno, ¿no? Que se calentó ese horno. En el caso de este aquí, pues a cuando se produjo el incendio o el fuego, pues del tipo bélico o lo que sea, que produjo este calentamiento, y en este caso, pues en el momento, al fuego que se utilizó para extraer ese sillar, nada más. Son eventos diferentes, pero de interés, ¿no? Teóricamente, el lugar había sido ocupado entre el siglo IX y el siglo XI, ¿no? Cogimos esas muestras, tomamos incluso muestras por capas, en algunas muestras, para ver cómo el fuego había afectado. Bueno, eso tuvo su interés, ¿no? Porque vimos que efectivamente este fuego de aquí era un fuego de muy poca temperatura, ¿no? Que hizo muy poco efecto, mientras que el del horno sí era de mucha temperatura y había penetrado mucho en la roca. Pero lo interesante es que dio también dataciones, ¿no? Dataciones de luminiscencia, que indicaban primero que este fuego aquí era bastante más antiguo que los otros.
¿no? Era pues prácticamente siglo VI, bueno, 5, 6, 7, bastante imprecisión, pero nos decía que ese sillar era anterior. Probablemente era un material reutilizado. Lo de reutilizar materiales es una constante, ¿no? Tanto ladrillos como rocas, salvo morteros, se tiende a reutilizar prácticamente de todo. En cuanto al horno, nos dio pues eso, una secuencia de edades que cuanto más al interior nos daba mejor edad, ¿no? Que cuadraba mejor con los datos históricos, y el otro incendio pues nos daba efectivamente una edad que coincidía bastante bien, aunque vemos con mucho error, porque era muy poca muestra, con bueno, la ocupación, incluso con lo que sea así, el periodo de ocupación de esa ciudad, ¿no? Bueno, son datos diferentes, pero lo interesante es que se puedan datar fuegos. Yo creo que es quizá podemos decir que es el único caso en el cual podemos fechar algún tipo de evento. Tenemos que intentar conocer a qué está asociado, a qué evento histórico, ¿no? Porque, bueno, la teoría es fácil, pero la práctica es más complicado. Y, bueno, nada más, son algunas aplicaciones que tienen las dataciones, el resultado que dan para que se viese pues, en este periodo. Y, bueno, nada más. Muchas gracias, Jorge.